Muy buenas tardes, mi nombre es César Augusto Triana Mariño, soy estudiante de Psicología de décimo semestre en la clase de Derechos Humanos y Derechos Internacionales. A continuación voy a hacer la presentación del segundo parcial. Dicha exposición será sobre lo que aconteció eh, en la revista Semana, que recibió una denuncia porque debía remover ciertas grabaciones que la periodista Vicky Dávila publicó. Vayamos entonces a los hechos. Juan Guillermo Monsalve es un ex paramilitar, es uno de los testigos claves actualmente en el proceso que se está llevando contra Uribe por la investigación que se está llevando a cabo por manipulación de testigos, y él es uno de los testigos claves en esa investigación. Una de los periodistas, Vicky Dávila y su compañero Lozano, dieron a conocer las conversaciones el ex integrante de las ya desaparecidas autodefensas con su familia. La hermana de Monsalve puso una acción de tutela contra la revista, contra Vicky Dávila y su compañero, porque ellos difundieron esos audios que fueron parte de esa investigación entre él y su familia. Esos audios fueron los que ellos divulgaron, los cuales la revista Semana publicó y luego tuvo que eliminar. Es por eso que el juez de caso empieza a investigar a Vicky Ávila y a su compañero por publicar esos audios. Esa es la investigación que empiezan a hacerle a ella. ¿Por qué? Porque se vulnera lo descrito en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, el cual estipula que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Más adelante discutiré lo que es este artículo 15. Vayamos entonces un poco al contexto. ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve? Aunque Sí, aunque tiene una larga lista de antecedentes que lo vinculan con secuestro extorsivo, cobro de vacunas y hasta nexos con el narcotráfico, Juan Guillermo Monsalve es hoy uno de los delincuentes más custodiados del país. Duerme en en la casa fiscal de La Picota en Bogotá tras denunciar un atentado y un intento de envenenamiento en su contra. E incluso su esposa, una médica, tuvo asignado por varios meses una camioneta blindada con escoltas de la Estatal Unidad Nacional de Protección. ¿A qué caso está vinculado y por qué? Este despliegue de seguridad se debe a que Monsalve es el hombre por el cual la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. El sujeto dice que lo estaban presionando para que declarara que el senador Iván Cepeda le ofreció prebendas para acusar al exmandatario de tener vínculos con grupos ilegales. Y si bien la primera vez que Monsalve habló en contra del expresidente y de su hermano Santiago, fuera hace más de 7 años, es poco lo que se sabe de este sujeto que militó en el bloque Metro de las Autodefensas y luego mutó a la lugarteniente de la banda narcocriminal de los Rastrojos. Vicky Dávila y fue quien investigó o quien se encontraba investigando a este sujeto. Y en una decisión sin precedentes se ordena eliminar la publicación de las intercepciones ilegales hechas hacia la familia del testigo estrecha contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve. Según la revista Semana, la providencia pone en grave riesgo la protección de las fuentes y el ejercicio profesional del periodismo. El juez del circuito de Bogotá, Octavio Carrillo Carreño, emitió un fallo que obliga a la revista Semana a despublicar y eliminar de todas sus plataformas la publicación exclusivo, las conversaciones del testigo Monsalve con su familia, transmitido el 30 de agosto de presente año, y además el funcionario compulsó copias a la fiscalía para que se investigue por una presunta violación de la reserva sumarial a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano. Además, si intentamos buscar dichas publicaciones en Internet, como estoy mostrando actualmente, vemos que no se encuentran en las plataformas, fueron totalmente dadas de baja. Bien, de la investigación, ¿a quién se le da la razón? Una vez presentada ambas posiciones, Una vez presentada ambas posiciones, asumir una postura en cuanto a ambos lados se me hace un poco complicado, ya que podrían entrar aquí criterios personales que cada uno pueda defender.
Desde mi visión más neutral y objetiva de las cosas y de los sucesos, me es más fácil posicionarme de lo que está escrito, desde la norma, desde la constitución política, ya que desde ahí salieron los argumentos para que se fallara a favor de la familia Monsalve. Comprendo que en el ejercicio investigativo del periodismo se sigan ciertas dinámicas, pero como profesional en psicología me cuesta un poco comprender este mundo del periodismo, del cual he estado muy alejado, pero he tenido que investigar a profundidad para la construcción de los argumentos que se están presentando en este video. Es por eso que si bien entiendo cuando en la revista Semana dicen eh, que en la revista Semana es un medio de comunicación respetuoso de las instituciones y de la justicia y por lo tanto acatar el fallo. Sin embargo, es consciente de las graves implicaciones que tiene este para la libertad de prensa en una democracia como Colombia y por esa razón acudirá a todos los recursos legales para evitar que a través de decisiones judiciales se le impongan restricciones al ejercicio de la libertad. Se me dificulta entender cómo algunas veces los medios de comunicación que publican artículos ah, donde defienden a quien ahora mismo están atacando, se sientan que se les está afectando esta libertad de prensa. Yo quisiera hacer en este momento una aclaración muy importante y es que el estar de la parte de lo que dice la Constitución no defiendo o apoyo las acciones por las cuales fue detenido Monsalve, ¿sí? O se pueda llegar a pensar de que deseo que él esté libre o que no se le investigue, sino que mi posición es a lo que está en la norma, en lo que se debe hacer y lo que se debe guiar. A la pregunta a si existe alguna transgresión a la ley, se podría decir que sí la hubo, o más bien sí la hubo, ¿sí? Hacia la privacidad. ¿Dónde se justifica eso? En la ley, la ley que ha sido transgredida por parte de Vicky Ávila, como mencionaba en el artículo 15, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Si no se hubiera transgredido dicha ley, dicho artículo, la denuncia no hubiera tenido validez. Como mencionaba, ¿qué derechos están en colisión? Se encuentra por un lado el derecho a la privacidad y al buen nombre, ya mencionado en el artículo 15, pero no logré encontrar algún tipo de ley o artículo que defendiera a los comunicadores. Investigando, encontré que existía la ley 51 en 1975 que reglamenta el ejercicio del periodismo y se dictan otras disposiciones, pero dicha fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C087 de 1998. Como podemos ver en este artículo del 19 de marzo del año 98, se cae dicha ley, ya que, así como lo menciona en el artículo, así lo decidió la Corte Constitucional al dejar sin vigor la Ley 51 de 1975, mediante la cual fue adoptado el Estatuto del Periodista. Los miembros del Alto Tribunal, 9 en total, acogieron unánimemente el proyecto de fallo presentado por el magistrado Carlos Gaviria Díaz y revelado por El Tiempo. Aunque el fallo de inconstitucionalidad afecta a toda la ley, incluido su artículo 11 que consagraba que ningún periodista estaría obligado a revelar sus fuentes de información, la Corte hizo una salvedad en el sentido de que seguirá vigente el secreto profesional. Todo esto para decir que no encontré leyes o artículos que defendiesen la labor del comunicador y periodismo y que pudieran enfrentarse en ese aspecto. Concluyendo, está por encima de la Constitución, que es norma de normas, donde está contemplado el artículo 15. ¿Cómo lo presentan los medios? ¿Su posición es válida o errónea? Nuevamente, una pregunta que acata la moralidad de quien desee responder, ¿sí? Y para mí, ese tipo de cuestiones suelen dificultarse, ya que siempre suelo recurrir a aquello que pueda comprobarse y justificarse. La forma que he encontrado que los medios presentan dicho caso es la siguiente. En un comunicado, como el que estoy presentando, se manifiesta que esas organizaciones de periodismo rechazaron la orden que un juez dio para que se investigue si Vicky Dávila y Jairo Lozano
violaron la reserva sumarial del caso de Álvaro Uribe y para que Semana elimine conversaciones que Juan Guillermo Monsalve tuvo con la familia, grabaciones que hacen parte del expediente. Asomedios, otras organizaciones como la FLIP y AMI indicaron que el fallo desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión, censura a los periodistas y pone en peligro la libertad de prensa. Por la información divulgada por Semana, por el espacio digital donde se publicó que dirige Dávila, hace parte de uno de los casos judiciales de mayor trascendencia en la historia del país. La libertad de prensa debe prevalecer por materializar el interés general de conocer la verdad y hacerlo accesible a la sociedad y con ello fomentar el debate público y la veeduría frente a las autoridades públicas, se lee en este comunicado. Y si nos dirigimos a otros medios, nos encontramos este rechazo hacia lo ocurrido, viéndolo como una forma de dañar la libertad de prensa, lo cual es totalmente válido. Es decir, si ellos sienten o perciben que de alguna forma así está ocurriendo y buscan justificarlo, decir que no es correcto sería contradictorio, porque sería cuestionarles la libertad que tienen para manifestarse ante un hecho, lo cual desde mi moralidad está justificado también en la Constitución política que garantiza el derecho a la libertad de expresión en su artículo 20, que dispone que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la forma de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. ¿Cómo es el comportamiento en redes ante el caso? Esto se me dificultó bastante ya que yo soy una persona que no maneja redes sociales, no manejo Twitter ni Instagram, no tengo cuentas ahí y uso mi Facebook única y meramente para difundir cosas de mi trabajo o de mi profesión. Entonces, el encontrar cómo ha sido la forma en la que estos medios de comunicación se están manejando se me complicó. Es decir, que la conclusión para esto es que no encontré, mientras yo navegaba en mi red social de Facebook, no encontré información o por lo menos se desconocía de mi parte el tema. Nunca me aparecieron noticias sobre lo acontecido y parecía como si se estuviese ignorando este hecho. ¿Existen en la actualidad o han existido casos en el pasado similares u homologables a este? ¿Cómo se ha procedido o es la primera vez? Existe una noticia muy reciente publicada en el portal web El Jurista en la que se señala Vicky Ávila y la FM perdieron una demanda por dañar el buen nombre de un policía. La condena dice que tendrán que reparar el comandante de la institución. ¿De qué trata esto? El Tribunal de Bogotá en segunda instancia condenó a la periodista Vicky Ávila y a la emisora, la FM, a reparar económicamente al coronel retirado de la policía Jorge Hilario Estupiñán por haber dañado su buen nombre. Cabe recordar que la periodista, quien trabajaba en la FM, en el 2014 entrevistó al comandante de la policía de Casanare, donde le pidió explicaciones y le preguntó que cuándo iba a suspender al coronel Estupiñán. El hecho fue que Ávila vinculó al hombre en un caso de corrupción tras publicar unos audios y denuncias sobre estas acusaciones. En consecuencia, al oficial lo destituyeron de la institución por la gran polémica que generó las publicaciones del medio. Posteriormente, la de justicia lo declaró inocente penal y disciplinariamente. Por este motivo, la policía decidió demandar a la FM y a la periodista ganando en la batalla jurídica. Por otro lado, cabe mencionar que el 6 de mayo el medio de comunicación llamó al coronel Estupiñán con el fin de pedirle su versión sobre la denuncia de un supuesto direccionamiento de un contrato de suministro para adquirir catres, almohadas y colchones en su jurisdicción, por lo cual él se defendió y negó las acusaciones. Sin embargo, una semana más tarde fue la llamada con el entonces inspector de la Policía General Jesse Vázquez Prada. Cuando estaban al aire con el inspector, reprodujeron unos audios y el general insistió en respetar la presunción de inocencia perdón, y el debido proceso. Este presente me hace querer tomar una postura no en contra de Vicky Ávila y sus formas de llevar el periodismo, pero sí me da un pie para sustentar y quedarme en mi postura en cuanto a en cuanto a basarme en los hechos y en las normas.
ya que pues como pudimos ver por los antecedentes de Vicky Ávila, ya tuvo una demanda por dañar el buen nombre, en este caso de un policía. ¿Existe censura? Primero habría que definir qué es la censura de prensa. La censura de prensa la censura política existe cuando un gobierno trata de ocultar, distorsionar o falsear la información que sus ciudadanos reciben por exclusión o represión de la política de prensa, evitando así que el público se informe a través de agencias de noticias. Un ejemplo de ello fue la censura a dos humoristas de Charlie Hebdo que publicaron dibujos de Mahoma que personalmente no considero que haya que mostrar aquí. La medida de la red social causó indignación entre los defensores de la libertad de expresión. La ministra de Cultura francesa destacó el derecho a la blasfemia no puede ser reducido. En este artículo se señala que la censura a los dos humoristas de Charlie Hebdo que publicaron los dibujos de Mahoma eh, no debe disminuirse debido a que su libertad de expresión estaba transgrediendo la culturalidad de otro país. Entonces, siguiendo esta lógica, es comprensible que la percepción sea de censura en Colombia, porque aquí eh, en esa respuesta que dio Vicky Ávila en Caracol Radio, manifestó que el fallo era atroz para la prensa. Mencionaba ella que esto deja sentada una jurisprudencia muy peligrosa, muy complicada para el ejercicio profesional en una democracia como Colombia. El diario asegura que la decisión del juez es un ataque directo a la libertad de expresión que amenaza el ejercicio de los comunicadores. Parece más bien que el juez lo que quiere es un país de gente callada y periodistas sin crítica. Finalmente, yo quisiera hacer un pequeño análisis desde mi enfoque, desde mi experticia como psicólogo social en un enfoque sistémico. Para resumir qué es la psicología social desde un enfoque sistémico, la psicología social nos permite entender cómo la comunidad se construye a través de sus relaciones con el otro. Y el enfoque sistémico nos permite reformular esta perspectiva a la vez que nos permite entender esta relación con el otro como una relación a través de sistemas, a través de microsistemas y macrosistemas, y la relación entre ellos mediante los mesosistemas. ¿A qué quiero llegar con esto? Podemos entender el macrosistema como la cultura colombiana, la cultura del periodismo, reduzcámosla en este sentido, a esta cultura del periodismo, y el microsistema se refiere a las creencias que podemos llegar a tener nosotros como individuos mediante las relaciones con los medios de comunicación. Esto lo llamamos el mesosistema, que es la relación entre microsistemas. Esto nos permite entender cómo la cultura colombiana ha estado generando estas opiniones, como pueda que lo esté haciendo yo o mis otros compañeros, de un hecho y puedan generarse diferentes opiniones a pesar de que existan hechos, a pesar de que existan normas que son que no, o sea, que no pueden cambiarse. Por ejemplo, los artículos, las leyes no pueden modificarse, pero sí pueden analizarse, sí pueden interpretarse. Por ejemplo, la respuesta que yo pueda dar aquí en cuanto a si estoy a favor de algo puede ser totalmente diferente a pesar de que los hechos y las normas o quien investigue más a profundidad y tenga más experticia en el tema permita dar una respuesta diferente a lo que yo esté comunicando aquí. Entonces la psicología social comprende más este análisis desde afuera, aunque no tanto hacia lo político, sino más bien a cómo se construyen estos conceptos, cómo se construyen estas opiniones de lo que estaría ocurriendo. Entonces, eso sería lo que yo tendría para decir de lo ocurrido y mi pequeño aporte como psicólogo social con un enfoque sistémico que espero sea nutritivo, una perspectiva diferente para el diseño de este parcial. Siendo más, muchas gracias.